Querido Padre Dios, en esta hora te doy gracias, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú manifiestas tu poder sobre cada uno de tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, tu cuerpo. Cada uno de nosotros que somos miembros de ese cuerpo y que tenemos diferente función, pero al final somos uno en ti, mi Dios, unificados en el amor eterno que eres tú. Yo te ruego en esta mañana que seas tú hablando a nuestro corazón, que no dejes en lo absoluto que se pueda mover, Señor, mi ser humano, sino que tu espíritu nos inspire, Señor, a poder entender tu verdad. Es una verdad, Señor, que requerimos a diario. Te ruego, mi Dios, que sea de gran bendición para nuestras vidas. Pon tu gracia, Señor, sazona esta palabra con la sazón de lo alto, del Altísimo, de tu mano poderosa. Sé tú, mi Dios, dirigiendo nuestros pasos en todo tiempo. Donde quiera que caminemos, podamos escuchar tu bendita palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios eres tú mismo, Señor. Eres tú hablando al corazón, eres tú manifestándote a cada uno de nosotros, mostrando tus promesas, tus pactos, Señor, que son irrevocables, precioso Rey. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Y si alguno estuviese enfermo en este momento, lo presentamos, Padre Celestial, ante ti para que tú puedas poner tu mano sanadora. Si alguno está necesitado en este momento de lo financiero, pueda sentir, Señor, tu ayuda, extendiendo tu mano, porque toda riqueza te pertenece a ti. Padre Celestial, si alguno está pasando dificultades en su hogar, seas tú dándole la sabiduría para poder llevar a cabo lo que tiene que hacer, Señor, sin negligencia, sino con diligencia en ti, precioso Rey. Gracias te damos, Señor, y te honramos, Padre eterno, al ponernos en tus manos. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en este hermoso día. Quiero hablar algo que casi por lo regular nosotros no nos gusta escuchar, como que somos así, tenemos un repelente hacia esa palabra. Pero cuando usted estudia la palabra, el Señor le viene enseñando y le viene dando a conocer lo que quiere de su vida. De hecho, nosotros somos los que necesitamos de Él. Y vamos a abrir nuestra Biblia o nuestras Sagradas Escrituras en Colosenses capítulo 3 y su versículo 5. Y dice la palabra de Dios, honrándolo a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vosotros quiere decir, usted sabe lo que es los pronombres yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros y ellos. Nosotros somos aquí y vosotros son los que están exteriormente. Entonces Dios está diciendo vosotros, o sea, no está incluido, sino que está hablando a la humanidad, a aquella humanidad que ha entregado su vida y que necesita de un cambio, de una transformación en su vida, y esa transformación solo se lleva a cabo por medio de su palabra. Usted no va a ser cambiado por cualquier cosa, sino que nuestro interior es transformado de día en día por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada, que corta los tuétanos, las coyunturas, que divide el alma y el espíritu, y dice que a la vez, cuando corta los ligamentos y las coyunturas, Él mismo conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón. Entonces aquí Él quiere que usted y yo seamos transformados a su misma imagen. Les dije la otra vez que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hizo al hombre, lo hizo bueno, era bueno. Él dijo, todo lo que he hecho es bueno, o sea, era perfecto. Pero entró la codicia al corazón del hombre, entró la ambición al hombre, entonces se perdió la inocencia para adquirir la conciencia entre el bien y el mal. Y cuando entró la conciencia, el hombre
entró al pecado. Entró el pecado a su corazón, empezó a hacer lo malo, mas ahora aquellos que hemos reconocido que esa maldad que existió en nuestro corazón necesita ser quitada. Solo es a través de su palabra, solo es a través del poder de su espíritu que usted puede tener un cambio. Muchos decimos, no, primero voy a cambiar y después yo lo recibo. Jamás el humano va a poder cambiar su situación pecaminosa si no es con la ayuda del Espíritu de Dios que hoy, cuando lo recibimos, mora dentro de nosotros. Él ejecuta una labor dentro de nosotros. Hoy gozamos de mejor bendición que nuestros antepasados, porque el Espíritu Santo venía cuando había algo que realizarse en la tierra, en el pueblo de Dios. Se manifestaba, mas sin embargo tuvo que venir Jesús y ser alzado para poder enviar al Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro transformador, para que se cumplan los planes de Él en aquel que le recibe. Pero ¿cómo éramos nosotros antes? Dice la palabra, antes de nosotros venir a los pies de Cristo, en nosotros había fornicación, había impureza en nuestro corazón, pasiones desordenadas, que es lo que hoy se mueve en este mundo, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces yo me voy a centrar en esta hermosa hora en lo que es la avaricia y la codicia. Dice la palabra de Dios, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, tenemos que hacer morir todo lo terrenal, y en eso lo que son las pasiones desordenadas de nuestro ser incluye la avaricia. ¿Qué es un avaro? Un avaro es aquel que quiere todo para él, tiene envidia de los demás, o sea que surge la envidia porque él quiere tener lo que el vecino tiene, lo que el hermano tiene, lo que el amigo tiene. Él codicia porque él quiere ser mejor que los demás. Un avaro quiere ocupar el primer lugar en todo. Entonces dice que la avaricia es como un dios para el corazón del hombre. Toma el lugar de Dios en su vida, porque ¿qué hubo en el corazón de Adán y Eva cuando la serpiente les dice, no es que el día que coman del fruto, no es que morirán, sino que serán igual que Él? Entró la avaricia, oh, yo quiero ser igual que Él. Y pecaron por causa de la avaricia y por causa de la codicia. Codiciar no es bueno, ser avaro no es bueno, porque Dios quiere que tengamos en Él, porque Él es dadivoso. Y la mayor dádiva que el Padre nos dio fue al Hijo como ofrenda para rescate de nuestras vidas. Entonces, dice que el Padre se despojó y dio a su Hijo unigénito. Y su Hijo se despojó de su reino. Era Dios, seguía siendo Dios 100%, pero se hizo hombre, se tuvo que poner a la bajeza de nosotros. Dice que no tuvo a cosa que aferrarse, siendo rey. Dejó para venir a nosotros. Entonces, Él es nuestra muestra de amor y de misericordia. Y Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, usted y yo nos debemos cada día parecer a Él. Pero existe ese espíritu en nuestro corazón de codiciar, de ser ávaros. Y esto se convierte en idolatría, porque entonces el perfecto amor deja de ser en nosotros para que ocupe el dinero, la riqueza, los deseos que no debemos de tener, porque en el Antiguo Testamento habían 10 mandamientos que se resumieron en 2. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras fuerzas. Eso involucraba no hacer idolatría, no tener dioses ajenos, se resumió en 1. Y los otros donde decía, no matarás, no robarás,
No desearás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo. Eso se resumió en el otro mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si usted lo ama, usted no va a codiciar lo que él tiene, usted no va a sentir envidia porque él es prosperado. A lo contrario, cuando el perfecto amor está con nosotros, nos alegramos de lo que suceda en nuestro prójimo. A su tiempo Dios le dará a usted y me dará a mí lo que necesitamos, porque Dios no quiere que eso se convierta en nuestro Dios. Entonces dice aquí: haced morir, que muera todo eso, todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ocupa un lugar que le corresponde solo a Dios. ¿Y qué es lo que no nos gusta hablar? Cuando el pastor va a hablar de ofrendas y diezmos, luego decimos: oh, ya viene con lo mismo. Por eso él se enriquece y nosotros dándole a él, trabajamos para darle a él. Pero usted no sabe los beneficios que tiene. Usted no sabe la bendición que Dios quiere darle a usted. Y esto es lo que vamos a hablar en esta hora. Quizás no le guste el tema, pero escúchelo. Como dice la palabra, retenga lo bueno y deseche lo malo. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón cuando hemos recibido a Dios? Dice: la vida antigua ha pasado y la vida nueva ha empezado en nosotros. Cuando una vida nueva empieza en nosotros en Cristo, hay gratitud, hay amor. Entonces nosotros empezamos a valorar, empezamos a conocer a Dios, y Dios es nuestro tesoro. Entonces por eso dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero si Dios no es su tesoro, entonces las riquezas, lo material va a ser su tesoro, lo que usted va a guardar en su corazón. Dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí va a estar su corazón. Ahora que usted ha sido transformado, ¿dónde está su corazón? ¿Sigue estando en lo material, en lo físico, en lo que sus ojos ven, en lo que va a perecer? ¿O ha cambiado su mentalidad y ahora está en lo espiritual, en la nueva vida, en lo que Dios le da, en lo que Dios le provee? Porque la palabra dice que Dios es el que enriquece y no añade tristeza con ello. Él nos va a enriquecer espiritualmente. Vamos a crecer espiritualmente. Nos va a enriquecer en nuestra salud físicamente, pero también nos va a enriquecer en nuestras finanzas a su tiempo. Cuando nuestro corazón sepamos atesorarlo a Él y ya no pongamos en primer lugar nuestras riquezas materiales, sino que ahora nuestra riqueza es Cristo en nuestros corazones. Entonces, ¿qué dice ahí? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a ir a Génesis capítulo 14 y ahí nos habla de Abraham, el patriarca, Abraham, el hombre de la fe, el hombre que fue creciendo en su fe a punto de que él mismo no se aferró a su propio hijo, sino que él, cuando Dios le pidió a Isaac, Abraham lo ofreció en sacrificio. Ese era un corazón que había guardado el mejor tesoro o había puesto su corazón en el tesoro que era Dios. Para eso tiene que nosotros involucrarnos en la palabra, estudiar la palabra, entenderla a través del Espíritu Santo. Para entender esto, no de exigir porque a nadie se le exige, sino que tiene que salir de un corazón agradecido. Y Abraham era un hombre agradecido y se le llama el padre de la fe, porque él caminó en fe. Y nos habla aquí en el 14, desde el 13 habla de que Dios le dice a Abraham: deja a tu tierra y a tu parentela y yo te mostraré a dónde has de ir. Pero Abraham sí cumplió en dejar sus riquezas y todo e ir a donde Dios le indicara, pero desobedeció al principio con su papá y el papá muere al nomás salir de ahí donde estaban. Dios lo primero que quita es lo que más atesoramos nosotros. Nuestros parientes más cercanos son nuestros padres. Y Dios le dice: deja
tierra y tu parentela, porque Dios quería que Abraham confiara plenamente en la bendición de Dios, en la provisión de Dios, en que Jehová era su proveedor, Jehová Jireh, mi proveedor. Nosotros decimos Jehová Jireh, pero en sí no creemos que Él sea nuestro proveedor. A mí me han dicho muchas veces, quizás yo tenga fe en que Dios va a proveer y otros tienen fe en que Dios los va a sanar. Y a veces comparamos esto y hacemos sentir mal a las personas, pero yo más creo que Dios actúa en base a su misericordia y su bondad. A veces Dios, como hizo con el apóstol Pablo, le dejó un aguijón en la carne, dice, porque el hombre tiende a sublevarse, el hombre tiende a sentirse mejor que otros, la avaricia de ser mejor que otros. Entonces Dios le dejó un aguijón al apóstol Pablo para que no se sublevara y le dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad me perfecciono yo. Entonces Dios nos tiene que mantener en ese sentido para que Él se vaya perfeccionando y no nosotros enalteciendo en nuestra humanidad. Entonces a Abraham le sucede esto, lleva a su padre fallece, entonces tiene que aprender a depender de Dios y no de sus parientes, no de lo más cercano, pero sigue con Lot. Pero en el camino hay contiendas entre los siervos de Lot y los de Abraham. Y Abraham dice, hay mucha contienda, es mejor que nos separemos. Dios quería separarlos. Pero Lot era codicioso, era ambicioso. Abraham no. Abraham dependía de lo que Dios le diera. Y Abraham fue rico en todo, en ganado. Ahí mismo dice, Abraham era rico en tierras, en todo. Porque Abraham dependía de Dios, entonces le dice a su sobrino, escoge. No él escogió lo mejor, los ávaros escogen lo mejor, pero es para su perdición. Abraham no, Abraham era humilde, sumiso, que había aprendido a depender de Dios. Y Lot escoge la mejor parte donde había riego. Y va, pero eso lo llevó a la perdición, lo llevó a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué sucede en Sodoma y Gomorra? Aún Abraham se quedó en el lugar seco, pero ahí Dios lo prosperó, porque el corazón de Abraham no estaba en su riqueza, sino que estaba en Dios. ¿Dónde está su corazón? Que Dios hable a nuestro corazón hoy. Entonces dice que Lot escogió la mejor, lo que sus ojos vieron mejor, sus ojos físicos, la codicia, lo avaro, la ambición, pero lo llevó al lugar equivocado, porque dice que vienen, ahí en el 14 habla, que vienen 4 reinos contra 5 reinos, y esos 5 reinos estaba Sodoma y Gomorra, que se unieron 3 reinos más, e hicieron guerra contra estos otros 4, pero en estos 4 vencieron a los 5 reyes, incluyendo a Sodoma y Gomorra, y llevan cautivo a Lot y sus riquezas. El botín que estos 4 reyes obtuvieron de la victoria contra Sodoma y Gomorra y los otros 3 reyes, lo llevan y escuchan a Abraham lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y él adiestra a sus siervos de casa, dice, y vamos a leer allí. Vamos a leer en el 14. 11 dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, o sea, los 4 reyes que ganaron la batalla, la guerra. Y dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados,
los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, o sea que siguió a estos hombres hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obad, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. O sea que Abraham obtuvo victoria contra estos 5 reyes. Dese cuenta, 4 reyes. Sodoma y Gomorra se aliaron 3 reyes y no pudieron vencer a estos 4 reyes. Y solo Abraham, con sus siervos criados en casa, fueron y vencieron al enemigo, porque Dios estaba con Abraham, el hombre de la fe. ¿Quién pelea por usted y por mí? Cuando confiamos plenamente es Dios. Dios quiere pelear su batalla, quiere pelear mi batalla, pero tengo que creerle y no codiciar. Luego dice en el 17, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. O sea que cuando venía Abraham de la victoria, salió el rey de Sodoma a recibirlo. Pero entonces dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Le salió al encuentro el sacerdote Melquisedec. Pero no solo era sumo sacerdote, sino que era rey. Dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es Cristo mismo, es Jesús mismo, es el Hijo mismo que salió a recibir a Abraham de la victoria y sacó pan y vino. Jesús cuando está a punto de ser entregado, ejecuta lo que es la cena del Señor, donde participó el pan. El pan era su carne y el vino era el nuevo pacto. O sea que aquí estaba mostrando sus promesas que había hecho Abraham. Jesús, el Hijo de Dios, se presenta a Abraham. Y nosotros decimos el diezmo es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Pero ¿quién reina por siempre? Yo sé que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero el que reina, al que se le entregó, el Padre le entregó por haber sido fiel, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le dio el dominio el Padre a Jesús. ¿A quién debemos de honrar nosotros? Tenemos que honrarlo porque Él entregó su vida por nosotros, se dio a sí mismo como ofrenda y nosotros ahora batallamos con dar el diezmo y la ofrenda porque estamos tan aferrados a lo material. Dependemos de las riquezas materiales cuando Dios nos quiere bendecir en todo. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, se presenta a Abraham, el rey de Salem, rey de paz, y dice, y le da pan y vino, y le bendijo, o sea que bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, lo bendijo. Y bendito sea el Dios Altísimo, Dios Padre, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién le dio la victoria a Abraham? Dios Altísimo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea que entregó los diezmos de todo el botín, de todo lo que había tomado de esos reyes. Abraham decide darle los diezmos a Melquisedec, el rey Salem, que representa a Jesús. Y dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El enemigo siempre se va a presentar disfrazado, queriendo obtener lo que él quiere, que son las almas, a cambio de darnos algo que de todos modos va a perecer, algo que ven nuestros ojos, pero quería las almas. Pero ¿qué le dice Abraham? Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová,
Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿De dónde venía de dónde creía? ¿Cuál era su confianza de Abraham? Que él no iba a ser enriquecido por un hombre, sino que iba a ser enriquecido por el Dios Altísimo. Pero ni un hilo recibiré de ti, para que no digas después que tú me enriqueciste, sino el que lo enriquecía era el Dios Altísimo, que le daba victoria sobre las batallas. ¿Por qué le voy a decir que Melquisedec es Jesús? Vamos a ir a Hebreos en su capítulo 7 y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, ahora dice Abraham, porque allá decía Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Quién bendijo a Abraham ahora aquí? Jesús, el Hijo de Dios, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Quién es nuestro Rey de Justicia? Jesucristo, porque Él nos justificó en esa cruz, nos absolvió de ser condenados y nos dio vida en Él y prosperidad en Él. Y dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de paz. El único que puede traer paz a su corazón es Jesús, el Hijo de Dios. Luego dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién permanece sacerdote para siempre? Jesús, nuestro Dios, que se entregó en la cruz del Calvario para darnos vida. Él es Melquisedec, a quien usted debe honra y gloria, a quien debemos nosotros despojarnos de toda codicia y toda avaricia y ser agradecidos con Él y en gratitud. De hecho, nada es nuestro, ni nuestra propia vida, porque Él nos la da y Él nos la va a quitar en el momento que Él quiera. Nada nos pertenece, pero lo que nos ha dado por posesiones, mientras estemos aquí, démosle buen uso. Y uno de los usos es sembrar en el reino de Dios, no ser codiciosos ni ávaros. Si queremos ver la fortuna que vio Abraham al ser fiel a Melquisedec, y dice, permanece sacerdote para siempre Melquisedec. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Debemos de considerarlo grande, no pequeño. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Dios escogió a Leví, a la tribu de Leví, para que ellos recibieran los diezmos ya en el tiempo de la ley con Moisés. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Jesús, el Hijo de Dios, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Cristo bendijo a Abraham en su simiente. De hecho, el Padre hizo un pacto y le dijo que le daría su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. O sea que no solamente iba a ser el pueblo de Israel, sino que iba a ser toda la tierra. O sea que iba a alcanzar a los gentiles. Y aún hablamos de Abraham como nuestro padre de la fe. Él dio los diezmos al Hijo. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Jesús bendijo a Abraham en su simiente. Mire bien, bendijo a Abraham en su simiente,
y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, o sea que aquí no reciben los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdote levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea que se levantó un rey de gloria, Melquisedec, el sumo sacerdote que se entregó en la cruz del Calvario. Me decía un siervo, hermana Vilma, ¿usted qué opina del diezmo? ¿Se debe de dar o no se debe de dar? Yo le dije sí. Me dijo, claro que sí, hermana Vilma, porque eso ha estado en el corazón de Dios. No porque Dios necesite de los diezmos, sino que Él quiere probar nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y el hombre ha tenido su tesoro, su corazón, en el tesoro de las riquezas materiales porque tanto discute. Mientras aquel que ha nacido de nuevo reconoce que todo le pertenece a Dios. Y no importa cómo lo utilicen, Él lo que está haciendo es un acto de obediencia, obedeciendo la palabra. Aunque todos digan, eso era bajo la ley, no bajo el Nuevo Testamento. Aquí me habla de un sumo sacerdote que vive y permanece para siempre, a quien Abraham le entregó los diezmos, y se llama Jesús, el Hijo de Dios, quien quiere bendecir, quien bendijo a Abraham, dice en su descendencia, y bendijo al que tenía las promesas. Usted tiene las promesas. Dice que Dios, al que lo ama, no solo bendice, no solo lo va a bendecir en la tercera y cuarta generación, sino hasta 1000 generaciones, pero en la obediencia. Usted se dice ser hijo de Dios. Yo me digo ser hija de Dios. Si leo la palabra, Dios me va a dar el entendimiento para obedecerla, para entenderla y obedecerla y accionarla. Dios nos habla. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Dice que el Hijo bendijo, Jesús, Melquisedec bendijo a Abraham en Leví. Aún estaba en sus lomos. Abraham no fue el que engendró en el vientre de Sara a Leví, pero estaba en sus lomos, sus generaciones estaban en sus lomos, y bendijo sus generaciones. Porque dice que donde recibió la bendición de esos diezmos, en Leví. El hijo de Abraham fue Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Jacob tuvo a las 12 tribus y ahí estaba Leví. No era el primogénito, pero Dios quiso bendecirlo. En su tercera generación sería. Lo que sembramos hoy, bendecimos nuestras generaciones. Tercera, cuarta y hasta 1000 generaciones cuando obedecemos su palabra y sembramos. Quizás usted ha sembrado mucho y usted dice, no he visto mi vida próspera. Usted a su tiempo Dios lo va a hacer ver la prosperidad, porque Abraham siempre Dios lo bendijo y fue próspero en todas las cosas, pero bendijo sus generaciones. Usted va a ver la bendición de su siembra, porque el que siembra generosamente cosecha generosamente. Usted va a ver su siembra en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos. ¿Usted quiere eso? Sea obediente. La palabra nos habla de bendecir nuestra descendencia. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene
y su descendencia está en bendición. Promesa de Dios para usted y para mí, cuando somos obedientes a su verdad y no somos codiciosos ni ávaros. Cierre sus ojos allí y que esta palabra pueda entrar a su corazón y empezar a vivir una vida en fe como la vivió Abraham. Gracias, Señor. Te doy gracias en esta hora por esta palabra. No era la palabra que traía, mi Dios, pero tú que quieres hablar a los tuyos y quieres bendecirlos y quieres prosperarlos. Tú quieres que nos despojemos de toda avaricia, de toda codicia. Eso ya no debe de estar en el nuevo hombre, Señor. Eso ya debió haber quedado en el viejo hombre, mi Dios, y tú nos quieres bendecir con toda bendición a nosotros y a nuestra descendencia. Solo está que quites la avaricia, la codicia. Padre, todo lo que hemos puesto por idolatría, gracias, Padre. Honra tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús.